Muy bien, chicos. Feliz jueves. Perdón, llego tarde. Estaba haciendo muchísima investigación. Hoy tengo mucho que contarles. Así que tenemos que entrar de lleno en esto. Porque en realidad tengo una historia de terror para ustedes, una historia de terror real. Alguien me llamó anoche y me contó una historia muy extraña sobre lo que le pasó en los años 90 en una universidad evangélica. Pero primero tenemos que volver a ver y repasar la historia de Brian Harpo sobre con cuánta anticipación suelen planificar la seguridad, porque alguien me ha filtrado otra gran anomalía en este protocolo de seguridad. Vamos a retomar de inmediato. Bienvenidos de nuevo a Candace. ¿Saben lo que pienso? Creo que quien haya tomado la decisión de que Brian Harple se sentara con Sean Bryan cometió un terrible error. Un gran error de relaciones públicas, una pesadilla de relaciones públicas. Esa ha sido un poco la historia aquí. Una mala decisión de relaciones públicas tras otra, porque el problema es que Brian dijo demasiado. Internet es meticuloso. Internet los está vigilando frase por frase. Es muy fácil atrapar a la gente en sus inconsistencias y luego seguir repitiendo lo que dijeron sobre ciertos temas, especialmente cuando no cuadran. Así que me gustaría recordarles amablemente a todos ustedes allá en casa lo que dijo Brian Harpole sobre en qué consisten las preparaciones típicas para los eventos de Charlie Kirk. Escuchen esto. Pasemos a la evaluación de amenazas y la planificación previa al evento. Por supuesto. ¿Cuántos días antes estuvieron ustedes allí? Generalmente, el proceso de permisos y todo lo que ocurre detrás de escena. Y luego hay cuestionarios que se llenan, que solíamos usar, había mucho trabajo administrativo. Y así, ya sabes, como en el ejército lo que hacías, creamos formularios que dicen obtengamos esta información de antemano. Y así tenemos un proceso de duplicación para poder confirmarla. Así que comenzamos el primero antes de ese, el 24 del mes anterior. Y eso fue con las conversaciones difíciles, reuniones. ¿Comenzaron eso el día 24? Correcto. ¿Son 2 semanas? ¿En serio? No, comenzó antes de eso, con la recopilación de inteligencia y todo eso. Pero las conversaciones difíciles, el intercambio de información, las llamadas de conferencia, las hojas de datos, y pusimos eso en una línea de tiempo, en una aplicación para que todo esto se suba. Y cada persona que está en ese trabajo puede ver toda la información que llega. Es un modelo de mando descentralizado para la empresa. Así que cualquiera puede tomar decisiones de mando para el beneficio del cliente o del equipo. Y por eso todo va en esa aplicación. Así que cuando yo lo recibo, ellos lo reciben y quien sea que esté recopilando esa información la recibe. No hay retención, no hay poder, no hay control sobre ella. Así que esa primera información llegó el día 24 y entonces comienza el intercambio de información, donde repasamos, ya sabes, todo lo que necesitas para un operativo. Todo lo que necesitas para un operativo, obviamente. En otra parte de la entrevista, él describe esta conversación que tuvo con el jefe de policía. Está molesto porque el jefe de policía no cubrió los tejados, ya que siente que su equipo estaba a cargo de eso. Así que en eso estás coordinando con departamentos de policía completos aquí discutiendo sobre drones. No se permitieron drones. Así que simplemente tuvieron que dejarlo pasar. Bueno, curiosamente, recibí una pista de alguien que estuvo directamente involucrado en la planificación de un evento al que se suponía que Charlie Kirk iba a asistir al día siguiente, el 11 de septiembre, el día después de su asesinato. Charlie estaba programado para hablar en Woodland Park, Colorado. Bien, eso es en Woodland Park, Colorado. Estaba programado para hablar allí. Y según esta persona, después de que Charlie fue asesinado, hubo una especie de reunión de pánico que fue encabezada por el jefe de policía. Decidieron transformar este evento en una vigilia y estaban en pánico porque, aunque no lo creas, no tenían absolutamente ningún plan de seguridad. Pensaron, qué extraño, no tenemos un plan de seguridad. Ahora bien, será mejor que consideremos esto y debemos asegurarnos de que haya participación de la policía.
¿Por qué Dan Flood, Brian Harpo y el equipo de seguridad de Turning Point USA no tuvieron ninguna coordinación con los departamentos de policía en Colorado? Si esto es lo que normalmente hacen y la forma en que él lo describe en exceso y obtienen el plan y todos pueden acceder y empiezan a hablar y luego hablamos con la policía y después hacemos todo esto. Simplemente no pensamos en hacer eso para el evento que él tenía al día siguiente. No había participación de la policía programada, nada. De repente entran en pánico porque se dan cuenta de que no tienen nada programado. Sí, así es. El jefe de policía, aparentemente en pánico, decidió tomar medidas él mismo para asegurarse de que la vigilia se realizara sin contratiempos. Eso es a lo que me refiero. Cuando mientes mucho y cuando planeas cosas que no deberías estar planeando, no piensas en cada detalle. ¿Sí? O sea, al día siguiente. Si esperabas que Charlie llegara al 11 de septiembre, habrías estado comunicándote sobre lo que él estaba haciendo en el Teresa Bible College. De todos modos, pasando a otras noticias. Quiero mostrarte esta hoja de Excel en la que trabajé rápidamente hoy, así que de ninguna manera es perfecta. Pero te estaba diciendo que a lo largo de esta investigación he notado algunos temas recurrentes que han surgido. Realmente no sé qué significa todo esto. Todavía no sé qué significa todo. Y quería empezar a anotar esto y organizarlo para que se vea ordenado. Podemos simplemente agregar otro nombre cada vez que aparezca un nombre en cualquiera de estas categorías. Esta no es realmente la forma en que se supone que debes usar Microsoft Excel, pero es como yo lo estoy usando para que se vea prolijo. Si solo miras aquí en las columnas estos 4 temas que estoy identificando, y voy a agregar más: Liberty University, Europa del Este, trata y abuso sexual infantil, y luego, en esa última columna, militar. Estos son solo temas que reconozco que siguen apareciendo. Así que Liberty University, repasando esto rápidamente, Tyler Boyer asistió y se graduó. Erika Kirk asistió y se graduó. Cabot Phillips asistió y se graduó. Mikey McCoy fue aceptado en Liberty University, pero luego decidió no asistir porque consiguió el trabajo en Turning Point USA en su lugar, y fue directamente allí después de la secundaria. Cabe señalar que su padre, Rob McCoy, conoció a Charlie Kirk a través de Jerry Falwell Jr. Él fue el presidente de Liberty University hasta que hubo un escándalo sexual que lo obligó a dejar el cargo. Andrew Colbert, yo estaba trabajando en relaciones públicas para la empresa Kairos bajo Johnny Moore. Johnny Moore fue el pastor principal en Liberty University antes de dejar la universidad para fundar la firma de relaciones públicas. Y Johnny Moore es un nombre importante para quienes vieron el programa de Tucker. Carlson había entrevistado a alguien del ejército. Él estaba hablando sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza, cómo los niños literalmente se estaban muriendo de hambre, cómo les disparaban a los niños por diversión. De manera extraña, decidieron que Johnny Moore, el reverendo Johnny Moore, ¿es el reverendo Johnny Moore? No lo sé. De alguna manera, él estaba capacitado para liderar el Fondo Humanitario de Gaza y obtiene este cargo. Básicamente vas a distribuir, tu organización va a ser la encargada de distribuir la comida a los niños de Palestina, a las familias de Palestina. Y obviamente sabemos cómo terminó eso. Los soldados de las FDI simplemente los estaban matando. Así que él hace mucho por decir, no tengo idea de por qué le dieron este puesto. Parece increíblemente corrupto, de todos modos. Quería que supieras quién era ese Johnny Moore. Él solo estaba manejando relaciones públicas. Es un tipo de relaciones públicas, como Andrew Colbert, que estaba bajo su cargo. Y luego Andrew Colbert deja Kairos y decide crear su propia firma de relaciones públicas, que en realidad gira en torno a Charlie Kirk, realmente, como su único cliente. Creo que ese es su único cliente en Turning Point USA. Luego tienes el Falkirk Center. Voy a poner eso en la misma categoría. Por si no lo sabes, lo que pasó fue que Jerry Falwell Jr. y Charlie Kirk decidieron unirse para establecer el Falkirk Center. Esto en realidad era Turning Point USA, el precursor de Turning Point USA, ¿verdad? Entonces conoce a Rob McCoy. Empiezan a hablar de armar esto, el Falkirk Center, y luego Jerry Falwell tiene este gran escándalo sexual. Se ve obligado a renunciar. Es como el escándalo del chico de la piscina. Se ve obligado a renunciar a la Universidad Liberty y ahora este proyecto no podemos seguir adelante con esto. Esto es sumamente vergonzoso para la universidad. Esto ahora va a ser una reliquia.
Por cierto, en ese momento, Erika Fransby, porque ella y Charlie aún no estaban casados, estaban saliendo. Ella se convirtió en becaria de Falkirk. Ellos estaban como viajando juntos y trabajando para hacer del Falkirk Center una realidad. Y entonces, lo que sucedió después de que todo se vino abajo fue que decidieron crear en su lugar Turning Point Faith. Es importante que conozcas esa historia. Este origen en la Universidad Liberty, porque te voy a contar más en un momento. Ahora, respecto a Europa del Este, ¿recuerdas ese avión que, de manera un poco misteriosa, la gente pensó que había apagado su transpondedor? Emitieron un comunicado diciendo que no apagaron su transpondedor. Voló desde Provo, Utah, hasta Arizona. Y luego dijo, solo estábamos recogiendo personas. Bueno, lo incluyo porque al investigar eso determiné que, interesante, estaban formalmente registrados. Ese avión, estaba formalmente registrado en Rumania en 2013. El número de cola era entonces ERMB, casi parece decir Navy, ERMB. Y luego en 2015, así que de 2013 a 2015, ese avión estuvo registrado en Rumania. Interesante, de acuerdo. No necesariamente significa nada, solo te estoy diciendo que es cuando han surgido estas cosas. Obviamente lo sabemos. Erika Kirk comenzó el proyecto Ángeles de Rumania a finales de 2012, principios de 2013 hasta 2015. Y obviamente has visto todos los TikToks describiendo el escándalo. Y para explicarte eso, solo para separar un poco el mito de los hechos, te diré cuáles son los hechos. Los hechos son que Lori Fransby fundó la organización Everyday Heroes Foundation, que se suponía que ayudaría a niños necesitados. Eso se estableció en Arizona a nombre de la madre de Erika, Lori Fransby. Lo que decidieron hacer, como hacen las organizaciones benéficas, es que desarrollaron ciertos proyectos y ciertas misiones, y de la organización de Lori surgió el proyecto Ángeles de Rumania. Y consiguieron este acuerdo con el ejército, trabajaron con el ejército en Rumania para ayudar a huérfanos. ¿De acuerdo? Ahora, es un hecho que trabajaron en ese momento con el entonces coronel Otto Buscher. El coronel Otto Buscher fue luego acusado de dirigir un burdel con niños pequeños, llevándolos a la base militar para él mismo, para satisfacer sus necesidades sexuales. Una mujer presentó una denuncia en Rumania y dijo, esto es lo que realmente está sucediendo. Estos niños están entrando a la base y están siendo prostituidos a militares. Así que no existen artículos que digan que Erika Fransby o Loi estuvieron involucrados en esto, pero es un hecho que estaban trabajando en el proyecto rumano con el coronel Buscher. Le agradecieron y luego el coronel Buscher fue acusado de dirigir un burdel rumano con niños rumanos. Esos son los hechos de ese caso. En 2011, Tyler Boyer también fue a Rumania para trabajar con el gobierno rumano. Todavía estoy tratando de determinar exactamente qué estaba haciendo él con ellos. Tendré más información sobre eso, espero, más adelante. En 2013, Tyler Boyer publicó una foto de sí mismo con una huérfana ucraniana llamada Natalia. Ella no, dice él en la publicación, o su esposa lo dice en la publicación, su esposa actual dice en la publicación que Natalia no habla inglés. Y él afirma estar ayudando a través de un programa de una agencia de adopción, ayudándola porque él habla ruso. Puedo mostrarte esa foto. De hecho, tenemos esa foto en algún lugar, Skylar. Podemos mostrar esa foto de esa publicación. ¿La tienes? Genial, aquí vamos. Solo para que sepan, estamos inventando esto. Esto fue publicado por su esposa. Esta es Natalia. Ella tiene 12 años y es una huérfana de Ucrania. Está quedándose con mi amiga Aubrey y su familia durante las fiestas a través de un programa de una agencia de adopción. Ella no habla inglés, así que Tyler pudo ir y hablar con ella en ruso durante más de una hora esta noche. Al principio estaba tímida, pero al final de la visita lo estaba abrazando y le pidió que no se fuera. Fue una experiencia maravillosa y desgarradora al mismo tiempo. Me siento muy agradecido por todo lo que tenemos. Gracias al reportaje de OBS por permitirnos ser parte del Día de Natalia. Bien, ahora tenemos el punto de inflexión. EE.UU. Obviamente está trabajando con el pastor Greg Laurie a pesar de que Harvest Church está acusada de traficar con niños de Rumania. Está bien, claro. Él dice, eso no es verdad, eso no es lo que estábamos haciendo. La gente dice, sí, es lo que hacías, no sabemos, no tenemos veredicto porque ocurre actualmente. El hermano de Andrew Colbert, Curtis, está actualmente destinado en Rumania como teniente coronel.
Tenemos a Tyler Boyer, quien tiene un título en estudios rusos y habla ruso con fluidez, lo cual es similar a Astrid Tumines, por cierto, la presidenta de UVU. Ella también tiene un título en estudios rusos y habla ruso con fluidez. Y debo mencionar que ella es una niña huérfana. Podría ser relevante, podría no serlo. ¿Quién sabe? Rob McCoy, no sé si lo sabías, pero adoptó a una niña de 12 años llamada Natalia. Ahora se llama Natasha, de Rusia, alrededor de 2006. Está bien, está bien. Así que no lo sé. Estos son solo hechos. Estoy presentando los hechos aquí. Ahora, en cuanto al tráfico y el abuso sexual, November 888 Kilo Golf, que actualmente es propiedad de Derek y Shalane Maxfield, ellos dirigen Sapria, que es una organización benéfica contra el abuso infantil. Ellos están ayudando a niños que han sido abusados. Organización benéfica contra el abuso sexual. Y luego les hablé sobre el coronel Otto Buscher, quien fue acusado de dirigir un burdel con niños rumanos desde 2011 hasta 2015, en una base militar estadounidense en Rumanía, debería decir, no una base militar rumana, sino una base militar estadounidense en Rumanía. Y sí, él trabajó con Romanian Angels durante ese periodo de tiempo. Comandante civil, destinado en Fort Huachuca, un comandante civil que estaba destinado en Fort Huachuca. David Frodsham fue acusado de dirigir una red de abuso sexual infantil. Eso es cierto. Tepusa Faith trabaja con el pastor Greg Laurie. Como te dije, actualmente están envueltos en un escándalo de tráfico. George Sean fue arrestado y luego se determinó que tenía imágenes pornográficas. Ese es nuestro niño señuelo de niños en su teléfono. Y como te dije, él le dijo a la gente en el hospital donde fue atendido que le pagarían si hacía esto. Ahora él no sabía de dónde venía el dinero, pero todo lo que tenía que hacer era saltar y gritar, fui yo, fui yo. Andrew Piscadillo, tal vez recuerdes ese nombre, porque al principio circulaban fotos de él y la gente pensaba que podría haber sido el tirador porque llevaba los trajes. Y de hecho, la gente pensó que tal vez tenía un arma en su mochila, pero resultó que estaba fotografiando, que estaba tomando fotos, era un fotógrafo no contratado por Turning Point USA. Pero él ya había dado la voz de alarma antes sobre la trata de personas ucranianas con fines sexuales por parte de militares que está ocurriendo en Estados Unidos. Si revisas su Instagram, él ha dicho, esto es lo que está ocurriendo actualmente. Están traficando niños desde Ucrania y él hizo una investigación sobre eso. Así que eso salió a la luz cuando empecé a investigarlo desde el principio. Obviamente he cubierto extensamente la iglesia Calvary Chapel, plagada de historias de abuso por parte de pastores. Quiero decir, es algo real, ¿de acuerdo? Y luego, obviamente, sabemos que Rob McCoy intentó rehabilitar a alguien que de hecho fue a prisión. Dijo que encontró al Señor y decidió ponerlo en casas con niños a través de Calvary Chapel. Hay muchas personas que intentan rehabilitar a quienes tienen problemas de abuso infantil, diría yo, en la iglesia Calvary Chapel. Es problemático. Y estoy incluyendo aquí la operación de Glenn Beck y Tim Ballard, Operation Underground. De hecho, conocí Operation Underground, me la presentó Marisha Strait de PragerU. Ella me pidió que entrevistara a Tim Ballard antes de que tuviera que renunciar. De la organización benéfica, que era una organización benéfica dedicada a la trata de niños y que se dedicaba a rescatar a niños que eran víctimas de trata en zonas devastadas por la guerra. Glenn Beck fue la inversión inicial, según me contaron cuando estaba en PragerU, cuando lo entrevisté. Obviamente lo sabemos. Glenn Beck entrevistó a Erika Kirk. Sabemos que Glenn Beck también y sus hijos estaban allí en Ubu cuando asesinaron a Charlie Kirk. Él fue una de las primeras personas en hablar sobre eso en las noticias el 10 de septiembre. Y el nombre de Tim Ballard, curiosamente, apareció cuando estábamos investigando a Phil Lyman y supimos que le hizo una visita a Tim Ballard. En los días posteriores al asesinato, simplemente surgió el nombre de Tim Bowers, lo cual me parece interesante porque pensé, él también dirige una organización benéfica contra la trata de niños. Hay mucho de eso ocurriendo. Y también debería mencionar a Derek y Shalane Maxfield, quienes dirigen esta organización benéfica contra el abuso. En sus fotos de perfil llevaban puesta una camiseta de Operation Underground. Así que la gente es muy apasionada, diría yo, sobre la trata y la creación de organizaciones para detener la trata en esta historia. Ahora, en cuanto a nuestra conexión militar, es extensa.
Como dije, esto de ninguna manera es una lista definitiva. Esto lo armé hoy. El hermano y el primo de Andrew Colbert son capitanes en el ejército. Curtis Colbert y Robert Colbert, el padre de Rob McCoy, Roy Edgar McCoy, dirigió operaciones psicológicas para la inteligencia naval para moldear la percepción pública. Su hijo, Danny McCoy, actualmente está en el ejército. Y sí, de hecho, tuvo toda una flota naval nombrada en su honor. Así que el jefe máximo. Obviamente sabemos que Erika Kirk ha sido abierta sobre el hecho de que su madre y su padre realizan trabajos militares relacionados con la defensa. Es por eso que se mudó a Arizona, en primer lugar, porque tenían contratos con el Departamento de Defensa y sabemos que su padre ha trabajado con Raytheon. La familia Farnsworth tiene extensas conexiones militares. Agregaré más sobre eso más adelante y lo cubriremos después, porque la familia Farnsworth en general es importante para la historia. El doctor Frank Turek fue oficial de vuelo naval durante 8 años. Su hijo, Frank Turek III, es subjefe de división, en el Estado Mayor Conjunto en Washington, D.C. Su otro hijo, Spencer, es un veterano de la Fuerza Aérea. Estaba al teléfono con, creo que dijo, ambos de sus hijos, haciendo videollamada con ambos. Corríjanme si me equivoco, tal vez era solo con uno de sus hijos con quien estaba en videollamada. El avión militar de Haití, del que no hemos hablado mucho, pero les prometo que llegaremos a eso, inexplicablemente voló esta ruta alrededor de Ubu el día del asesinato, justo antes y justo después. Lo cual es interesante porque ese avión en particular tiene mucho que ver con drones. Nuevamente entraremos más en detalle sobre eso en un episodio futuro. Y luego, por supuesto, los doctores. El doctor Lee Trotter hizo su residencia en una base de la Fuerza Aérea y también tiene licencia de piloto. El médico forense de Utah, la doctora Deidre Amaro, es mayor. Butch Hibbs, tenemos a Jack Hibbs, su padre, Butch Sr., con antecedentes militares. Y sospecho que Butch Hibbs también quizás está involucrado en el ejército él mismo. Estamos buscando algo un poco más concreto sobre eso. Ahora quería presentarte esto porque quiero enfocarme en construir eso para que puedas ver cómo estos temas se repiten. Pero hoy vamos a hablar más sobre la Universidad Liberty porque recibí un conjunto de pistas muy interesantes sobre la Universidad Liberty. En particular, ayer fui contactado por alguien. Bueno, en realidad debería decir que hablé con alguien ayer. Me contactó muchas veces por correo electrónico suplicándome que la llamara. Ella me suplicaba que la llamara. No me quedaba muy claro por qué parecía haber pánico. Aparentemente, ella se alteró por un video relacionado con la pompa de Trump. ¿De acuerdo? El video en cuestión no es controversial y ella no tiene ninguna conexión con la persona en el video, que era Erika Kirk. Simplemente estaba hablando de cómo se involucró en el mundo de los certámenes de Trump. Por eso no estaba viendo exactamente el panorama completo. Ella no conocía a Erika. No tenía nada que decir sobre cómo Erika conocía los certámenes de Trump, pero escucharla hablar de eso la alteró. De todos modos, después de mucho ir y venir, decidí simplemente llamarla. Ayer tuve algo de tiempo para ver por qué el tema de los certámenes de Trump en general le resultaba tan desencadenante. Y comenzó a contarme una historia que al principio era bastante increíble, hasta que hice algo de investigación. Esta mujer, cuya identidad voy a proteger por el momento, dice que era una adolescente joven en los años 90 y que se metió en algunos problemas. Terminó con un oficial de libertad condicional y también quedó embarazada. Y básicamente le dijeron, mira, o te pones las pilas, como una especie de ultimátum, podemos enviarte a un centro de detención juvenil, o puedes irte y te daremos una oportunidad aquí. Hay un programa nuevo increíble que se está llevando a cabo en Liberty University que ayuda a adolescentes con problemas y tú eres una adolescente con problemas. Ella tenía 13 años en ese momento. Así que obviamente tomaron la decisión de que ella eligiera esa opción. Es como cuando el juez dice, oye, puedes ir a rehabilitación o puedes ir a prisión. Obviamente voy a ir a rehabilitación. Así que ella eligió ir a Lynchburg, Virginia, mientras estaba embarazada para vivir en una casa con otras chicas con problemas que estaban siendo ayudadas a través de un programa conocido como el Programa Padrino. Todavía existe hoy en día. En esencia, ayudan a estas jóvenes que están luchando con varias cosas, pero en particular en el caso de ella y la mujer con la que compartía habitación, con su proceso de embarazo.
y ofrecen ayudar a colocar a sus hijos en hogares cristianos adoptivos en caso de que decidan no quedarse con ellos. Suena bastante bien. Eso parece, ya sabes, el espíritu cristiano pro vida y no abortes. En cambio, podemos encontrar un hogar donde tu hijo sea criado. Pero las cosas se pusieron bastante extrañas después de eso. Y quiero que escuches lo que ella me contó en esta conversación, la cual grabé. Y sí, tengo su permiso para compartir esta conversación. Perdón si esto no suena muy claro. Intentamos que fuera lo más claro posible. Y bueno, vamos a ponerlo. Va a ser bastante largo, pero es muy importante. Escucha esto. Cuando llegué a Liberty Godparent Home, que fue donde me recibieron en el 94, solían encerrarnos en nuestra habitación las 24 horas del día. Nos tenían encerradas en nuestra habitación, no se nos permitían visitas. No se permitía que la gente viniera a nuestra casa. Yo no tenía visitas porque, por supuesto, no tenía familia allí. Y yo estaba temblando. No tenía familia allí, así que no tenía a nadie. Solían tomarnos fotografías raras. ¿Qué edad tenías? Lo siento, sigue adelante. ¿Qué edad tenías? Tenía que tener 13, 14 años. Bueno, ¿y quién tomó las fotos? Nací en el 79. ¿Quién te tomó fotografías? Por supuesto, Falwell Senior. Senior. Y entonces su rostro me pareció familiar, pero ahora parece mayor. Estás hablando de hace 30 años, ¿sabes? Pero al igual que Jerry Falwell padre, ¿fue él realmente el que tomó las fotografías? Sí, ellos, ¿eh? Recuerdo que él y su esposa estaban allí. Pero otra cosa extraña es que nunca pensé en qué pasó esa noche. Y esa misma noche por la mañana di a luz a mi bebé. Todo era extraño. Y ahora que lo pienso, todo me parece raro. Pero no fue así porque solo tengo 13 o 14 años. Bien. Cometí errores. Quiero decir que cambié mi vida por completo. Ahora tengo 4 hijos y 2 nietos. Pero, ¿sabes? Quiero volver a, entonces, ¿qué fue extraño en la noche en que diste a luz? Oh, Dios mío. La noche anterior. Vale, entonces tienen una madre, una casa, una madre que vive con ellos 24 horas. Llamé allí hace como un mes y medio, hace 2 meses. Esto es lo raro. Llamé allí justo después de rezar. Llamé porque apareció este video de Erika con Trump. Y tienes que ser invitado. Y yo pensaba, ¿cómo demonios me invitaron? Y hasta el día de hoy todavía no sé cómo demonios me invitaron a eso, ni qué fotos tenían de mí. Interesante. Ahora me equivoqué de nuevo. Bien, entonces tuviste al bebé y ¿qué fue lo raro de esa noche? Bueno, la noche anterior ellos, bueno, como dije, tienen madres de familia y no recuerdo los detalles, pero recuerdo que ellas hacían, ya sabes, colocando la sonda y escuchando los latidos del corazón, más o menos. Y mirando, ya sabes, haciendo la ecografía. Bueno, hasta el día de hoy he tenido, ya sabes, otros 4 niños con bastantes ecografías, así que sé que lo que estaban haciendo me pareció divertido porque todo estaba bien esa noche. Y luego me movieron, lo cual fue extraño. Me trasladaron a otra habitación sola. En ese momento había otra chica conmigo. Había todas estas chicas, chicas diferentes allí, y algunas ni siquiera hablaban inglés. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tienen? Perdón, ¿cuántas chicas viven en esa casa? En ese entonces había como entre 12 y 15 en una casa, pero estamos hablando de chicas de entre 12 y 21 años, ¿sabes? Creo que en ese momento yo era la más joven, pero ¿Y algunas de ellas no hablaban inglés? sí, había un par de chicas, ya sabes, que no hablaban inglés, pero no nos permitían. Eso es otra cosa, no nos permitían como hablar con las otras chicas. Solo se nos permitía como que ciertas chicas estaban en un lado específico del pasillo y otras chicas estaban en el otro lado del pasillo. En ese entonces teníamos que llamar por cobrar o usar monedas de 25 centavos. En un teléfono público, ya sabes. No nos permitían usar los teléfonos normales. Nos trataban como esclavas, pero a la mañana siguiente era como si supieran que algo le iba a pasar a mi bebé o algo así, porque a la mañana siguiente
Yo tampoco tenía latido y tuve que ingresar. Pero lo extraño de esto es su hija. Esto es otra cosa en la que pensé. Su hija es una doctora importante en Liberty o en alguna universidad, en algún hospital en Lynchburg, Virginia. Está bien. Y en ese entonces, si recuerdo bien, su hija era como una de las madres de la casa. Está muy bien, y me pregunto si su querida hija era como mi enfermera personal o la señora enfermera, ¿sabes? Él me dio algo para abortar porque mira, la cosa es que nos coaccionaron para que entregáramos al bebé porque ellos recibían dinero por la adopción. Era una especie de red de adopciones. Yo no sabía nada al respecto. Pero, Lo mío era que yo seguía diciéndole que no, que quería quedarme con mi bebé porque tenía un sobrino de 3 años y yo lo había cuidado. Pensé que podría ser madre. No era para mí. Está bien. Honestamente, era demasiado joven. bueno, Pero aún así, tengo preguntas porque ahora sigo viendo cosas y me pregunto por qué aparecen todos estos videos en mi feeds para... No hay razón, ¿sabes? ¿Puedo hacerte una pregunta? Seguro. ¿Estás diciendo que perdiste el bebé? Sí, pero ya estaba más avanzado y me lo seguían diciendo. Tuve que apurarme y tomar una decisión porque se me estaba acabando el tiempo. Tengo que apurarme. Y yo pensaba, ¿por qué tengo que apurarme? ¿Apurarme en qué? ¿Apurarme en qué? Decidir si quiero dar al bebé en adopción. Me seguían mostrando carpetas con las caras de personas. ¿Te gustaría que tu bebé estuviera con esta persona o prefieres criarlo tú misma en algún lugar en la calle? Bien, y ahora tengo una pregunta para ti. ¿De cuántas semanas estabas cuando tuviste el aborto espontáneo? ¿Sabes? Le estaba preguntando eso a mi mamá. Y la verdad, he llamado allá para averiguar por mí misma, para saber las fechas. Y ni siquiera puedo encontrarme realmente en su sistema. Eso es otra cosa que es extraña. Eso da mucho miedo. He estado llamando allá estas últimas semanas solo para averiguar información sobre mí. Incluso llamé a mi propio oficial de libertad condicional, quien me devolvió la llamada anoche. De hecho, él me estaba contando información y me dijo que en ese entonces yo no era una mala chica. Solo faltaba a la escuela porque me quedaba en casa y dormía hasta tarde. Mi mamá tuvo problemas por eso. Yo fui a detención juvenil por eso. Lo siento. Espera, pero solo quiero ceñirme a la historia, solo para mantenernos enfocados. El problema, ¿no sabes de cuántas semanas estabas embarazada cuando tuviste el aborto espontáneo? Bueno, puedo decirte que probablemente estaba... Bueno, tuvieron que inducir el parto. Tuve que dar a luz. Así que si eso te dice algo, tenía más de 3, 4 meses. Tenía más de... Déjame decirte qué es lo realmente interesante de esta conversación en particular. Bueno, la Universidad Liberty está involucrada y escuchas que ella se quebró y lloró varias veces a lo largo de la conversación. Obviamente había un dolor real ahí. Y lo que es realmente interesante es que después me dijo que, aunque puede obtener todos sus registros judiciales, la Universidad Liberty es como ya sabes, ahora todo es electrónico. Estás hablando de los años 90, no podemos encontrarte, no podemos encontrarte. ¿Tuviste un bebé en una casa cuando tenías 13 años y no podemos encontrarte? Por cierto, ¿dónde está enterrado el bebé? Le hice esa pregunta a ella y me dijo que lo que pasó después de dar a luz fue que le dijeron, llamaron a su mamá y le dijeron que tenía que irse. Le pregunté, ¿cómo sabes que el bebé estaba muerto? ¿Me estás diciendo que te llevaron a una habitación y te indujeron el parto después de que dijiste, no quiero dar a mi hijo en adopción? Le indujeron el parto. Te dijeron a ti, niña, que no había latido. Misteriosamente, justo después de que tomaste la decisión de que no querías dar a tu hijo en adopción. Sentiste que te estaban presionando. Ahora no hay latido del corazón. Le indujeron el parto después de... Nunca ves a tu hijo, que ella dijo que era un hijo. Ella nunca vio nada. Le dicen a tu mamá que tiene que recogerte lo antes posible. Eso es lo que ella me sigue contando. Porque no querían que las otras jóvenes se traumatizaran al enterarse de que ella había tenido un aborto espontáneo. Así que durante la noche, su mamá va en coche, la recoge, funeral. Hay una lápida. ¿Qué sucede cuando hay un caso de parto inducido en la Universidad Liberty? Esto es increíble.
Ahora, la razón por la que ella se sintió afectada cuando escuchó a Erika hablar sobre la pompa de Trump para conectar ese punto para ti es porque Erika había dicho, tienes que enviar tus fotos. Bueno, ella regresa a casa. Todavía es adolescente y 2 años después recibe una invitación para unirse al mundo de los concursos de Trump, pero no sabe cómo consiguieron su foto. Ella no estaba tomándose fotos, ni intentando entrar en concursos de belleza. Eso la hizo reaccionar y pensar, ¿cómo consiguieron mi foto? ¿O por qué estaban tomando esas fotos extrañas? Por cierto, ella nunca dijo que fueran fotos sexuales. Estoy seguro de que probablemente le dijeron en ese momento, en esa casa, algo como, es para que podamos enviar tu foto a las familias cristianas adoptivas o lo que sea. Pero de alguna manera se dio cuenta de que era un poco extraño haber recibido esta invitación para unirse al mundo de los concursos de Trump. Ahora, para aquellos de ustedes que han seguido nuestra serie sobre Epstein, hablamos de esto. Xavier Pussard demostró que este era uno de sus mecanismos. Jeffrey Epstein, el hombre de Israel, buscaba organizaciones por donde pasaban muchas mujeres jóvenes y les inyectaba dinero, como Victoria's Secret, y tal vez ahí ocurría algo de tráfico, ¿verdad? Por cierto, la historia de los concursos de belleza, para aquellos que no la conocen, es tráfico sexual infantil. Son los Carney, Petty, Barnum y Bailey en Estados Unidos. Lo que estaba pasando en los carnavales, históricamente hablando, era algo muy oscuro, cosas muy oscuras. De todos modos, en caso de que no creas la historia porque sabemos lo que pasa después, hacen lo de Mitch Snow. Oh, ella está loca. Ella lo está inventando. Todo es una ilusión. Bien. Lo bueno es que actualmente hay una serie completa de podcasts que investiga este programa de padrinos en Liberty University. Y estas mujeres han hecho un trabajo increíble, tanto que incluso fue recogido localmente en Virginia por ABC News. Escuche. El Hogar de Padrinos Libertad, un lugar para mujeres jóvenes, solteras y embarazadas, se defiende de las acusaciones de coerción y manipulación. Un nuevo podcast llamado Libertad Perdida alega que algunas de las jóvenes se sintieron presionadas para dar a sus hijos en adopción. Rachel Branning de ABC 13 investiga. El Hogar de Padrinos Libertad está escondido en Liberty Mountain Drive. El Hogar de Maternidad fue fundado por Jerry Falwell Sr. en los años 80 como parte de un ministerio provida en la Iglesia Bautista Thomas Road. Ahora es el punto central del podcast Libertad Perdida. ¿Qué te inspiró a investigar esto en primer lugar? Durante los últimos 2 años he estado investigando el hogar de maternidad después de conectar con varias residentes que pasaron por el hogar, siendo adolescentes embarazadas, tanto en los años 90 como en 2008. Una de esas residentes, Abby Johnson, a los 16 años quedó embarazada. Descubrir que estaba embarazada fue traumático y sorprendente, y no era algo para lo que estuviera preparada, ni mental, ni social, ni emocionalmente. Sus padres la enviaron al otro lado del país, al Liberty Godparent Home, con la promesa de una beca para la Liberty University. Después de que todo estuvo dicho y hecho, realmente no puedo describir la sensación de abandono, miedo y desasociación que experimentas cuando tu familia te abandona. Todo el tiempo llamándolo algo así como bueno para ti y diciendo esto es un plan. Johnson dice que ella quería quedarse con su hijo. Sin embargo, sentía que el hogar ya había tomado la decisión de optar por la adopción. ¿Alguna vez sentiste realmente que tenías una opción? No, sentí que me pusieron en momentos realmente aterradores en los que me daban la oportunidad de explicarle a un adulto que tenía una opinión diferente cómo pensaba que podría lograrlo. El Godparent Home rechazó mi solicitud de entrevista, pero envió una declaración diciendo en parte, cito, nuestro personal y voluntarios trabajan incansablemente en este ministerio y han construido una reputación de ser una voz confiable y un recurso ministerial en la comunidad. Han tratado a cada persona que ha buscado ayuda con compasión e integridad. ¿Sentiste apoyo de alguna manera por parte de las personas dentro del hogar? No, sentí que me postergaban constantemente. Rafael dice que, en teoría, los hogares de maternidad son algo bueno. Estas mujeres debieron haber recibido apoyo y opciones reales para quedarse y criar a sus hijos, si eso era lo que querían hacer.
pero dice que el Godparent Home no debería tener vínculos con una agencia de adopción. Según los registros de la ciudad, el Godparent Home y la agencia de adopción Family Life Services comparten la misma dirección. Thomas Road Baptist Church fundó Family Life Services, según su sitio web. Me comuniqué con ellos varias veces para obtener comentarios sobre las acusaciones del podcast. Queremos asegurarnos de compartir todos los puntos de vista de esta historia, pero no he recibido respuesta. Johnson y Rafael dicen que, para ellas, hablar no es suficiente. Es el camino a seguir. Ayudar a las personas a sentir que tienen una voz, que no están olvidadas. También me comuniqué con Godparent Home. Pregunté si podían ponerme en contacto con residentes que hayan tenido una experiencia positiva en el hogar. Pero hasta ahora no he recibido respuesta. Regreso contigo. Me imagino que yo respondería a eso y diría, sí, muchísimas personas tuvieron una experiencia positiva. Y de nuevo, la mujer con la que hablé, como pueden ver, estuvo allí cuando estaba Jerry Falwell Sr., de quien vamos a hablar. En un momento, porque voy a conectar aún más puntos para ustedes. Saben, lo que quiero decir es que todos nos sentimos, por alguna razón, espiritualmente mal al ver Amfest, ¿verdad? Tim Dillon hizo un gran trabajo al decir que esto se siente como otra cosa, como que siguen diciendo que esto es sobre Dios y que esto es sobre el Señor. Y esto es casi como si intentaran convertir a Charlie en una figura mesiánica. Y sin embargo sentimos oscuridad allí, sentimos oscuridad. Sentimos que en realidad esto era sobre el dinero. Sentimos que nos estaban engañando. Sentimos que era como una convención de Las Vegas. Y durante el último año he estado hablando de esto, incluso antes de que asesinaran a Charlie Kirk. Dediqué mucho tiempo en este podcast a hablarles sobre esta apariencia de cristianismo, Operación Mocking Pastor, como la llamamos. Y realmente vimos que empezaron a intensificar eso después del asesinato de Charlie Kirk. Estos influencers. Bueno, esto es el Señor. Esto es lo que el Señor querría. Sí, vamos a hablar más sobre eso. Y les voy a contar más sobre la fundación de la Universidad Liberty justo después de una breve pausa. Bueno, sin duda es una época particular. En Estados Unidos hemos tenido una inflación disparada, una deuda nacional en aumento, volatilidad en los mercados, guerras interminables, quiebras bancarias y sí, incluso asesinatos. Creo que es importante velar por uno mismo y ayudar a proteger lo que es importante para ti. Y lo mismo aplica para tu dinero y tus ahorros, por supuesto. Por eso me he asociado con una excelente compañía de metales preciosos, que es Goldco. Han ayudado a decenas de miles de estadounidenses a proteger su dinero con oro y plata. A mí me ayuda personalmente y además apoyan este programa. Goldco se especializa en ayudar a las personas a proteger sus ahorros con activos reales, oro y plata, y lo hacen de manera muy sencilla. Puedes visitar candyslikesgold.com para obtener más información. Recibirás un kit gratuito de oro y plata 2026 y podrías calificar para obtener hasta un 10% en bonificación de oro o plata gratis, pero solo mientras duren existencias. Así que entra a candyslikesgold.com. De nuevo, candyslikesgold.com. Si eres mamá, el autocuidado normalmente significa terminar tu café mientras aún está caliente, tal vez. Entre el trabajo y que siempre hay alguien que necesita un bocadillo, mantenerse saludable puede sentirse como una cosa más en la lista de pendientes. Por eso me ha encantado Armra Colostrum. Armra Colostrum es la solución original de la naturaleza. Está repleto de más de 400 nutrientes bioactivos que fortalecen la salud intestinal y refuerzan el sistema inmunológico para construir resiliencia a nivel celular. Porque cuando inviertes en tu salud, inviertes en tu capacidad de estar presente, pensar con claridad y mantener el control sin importar lo que la vida te depare. Si quieres una forma fácil de cuidarte mientras cuidas de los demás, hemos conseguido una oferta especial para mis espectadores. Recibirás un 30% de descuento en tu primer pedido de suscripción visitando Armra, que es armra.com/Candice y puedes ingresar el código Candice al finalizar la compra para obtener un 30% de descuento en tu primer pedido de suscripción. Eso es armra.com/Candice. Así que volvamos a Liberty University. Ahora, como les he estado señalando, como dije, hay algo muy mal con estas mega iglesias en Estados Unidos. Hay algo muy mal con lo que yo llamaría el cristianismo corporativo. Estos influencers cristianos de repente parece que están fallando un poco, ¿verdad? Algo pasó en el último año y es como, oh, antes me caías bien y ahora parece que estás fallando dentro de esta matriz.
¿Nos estás diciendo que está aquí mismo en la Biblia? Pareces estar demasiado involucrado en ciertas narrativas. De repente, esto empieza a sentirse como, bueno, una operación psicológica orquestada por Israel, porque como que no lo viste. Si tu marca es el cristianismo, pero te quedaste callado ante las atrocidades de Israel en Gaza, esto no tiene mucho que ver con el cristianismo, ¿verdad? La Biblia es clara. No matarás niños, especialmente si puedo añadir un apéndice, niños, especialmente almas inocentes, y sin embargo guardan un silencio notable sobre el tema de Charlie Kirk. Mostraron más enojo hacia Candace Owens por investigarlo que hacia el FBI. Ningún interés. Ciérralo, ¿verdad? Ciérralo. ¿Cómo te atreves a decir que es católico? Eso es lo que está mal con esto. Decir cualquier cosa sobre el catolicismo está mal. Fallo. Oh, Josh Hammer está mintiendo. Déjame decirte que es un ser humano maravilloso. Fallo. Lo siento, está mintiendo. ¿No deberías poder simplemente llamar a las cosas por su nombre? No, no pueden porque representan otra cosa. Ahora quiero ser claro, he hablado en la Universidad Liberty varias veces y te prometo que nunca se me ocurrió buscar su historia de origen. Estaba tan emocionado de que existiera una universidad cristiana en general y cuando hablé allí me parecieron extraordinarios. Y supongo que no estaba buscando nada más profundo. No me di cuenta de que también estaba siendo manipulado de varias maneras al principio de mi carrera política. Me sorprendió mucho enterarme de que la Universidad Liberty estuvo a punto de fracasar y luego recibió una gran cantidad de fondos. Honestamente, la historia de cómo llegó a ser la universidad que es hoy en día es bastante interesante. Alguien me envió un correo electrónico y escribió, y citó, «Hola, Candace, actualmente estoy leyendo El lobby israelí de John Mearsheimer. Y en el libro se habla de cómo el gobierno israelí le dio a Jerry Falwell, el fundador de la Universidad Liberty, Jerry Falwell Sr., un periodo de 2 años. Un jet de $2 millones en 1979, ajustado por inflación, eso equivale a unos $10 millones. Y eso fue para obtener el apoyo de los evangélicos en Estados Unidos. Pensé que sería útil para tu investigación profunda sobre Israel. Comprar evangélicos, fin de la cita. Oh, eso es interesante. Ese dato sí parece algo que debería investigar. Probablemente sea útil. Y es cierto. Jerry Falwell Sr., debo decirte, tuvo una conversión bastante radical al cristianismo y era cristiano. Cuando Israel se convirtió en una nación en 1948. Ahora, antes de eso, esto es. Según The Washington Post, provenía de una familia que definitivamente tenía algunos problemas. Su padre, un hombre llamado Kerry Hezekiah, era un borracho. Y era un contrabandista, ¿de acuerdo? Era contrabandista y borracho y una vez se peleó con su hermano. Este es literalmente su hermano. Su nombre era Garland y le disparó hasta matarlo. Y para ser aún más claro aquí, su padre no era solo un contrabandista de licor. Kerry no era solo un contrabandista de licor. También era un contrabandista y un traficante, ¿de acuerdo? Así que fingía que solo era un empresario que manejaba una cadena de gasolineras. Ostensiblemente, pero en realidad usaba sus camiones de combustible para introducir de contrabando whisky ilegal en Estados Unidos durante la época de la prohibición. Es como Trogno Liqueurs, ya sabes, cuando empezamos la segunda temporada de Becoming Brigitte. Me sorprende cuánta gente estaba introduciendo cosas de contrabando en Estados Unidos. De todos modos, sigo diciéndoles que la gente que nos gobierna, la gente que tiene estas enormes plataformas, no son más inteligentes que nosotros. Simplemente son más corruptos que nosotros. No harán nada para mantener su poder, y realmente lo son. Los herederos de los gángsters regresan a Kerry. Después de dispararle a su hermano y matarlo, se convirtió en un alcohólico bastante desagradable. Su empleado, una vez, esta es una historia real. Como lo documentó Rolling Stone, su empleado se quedó en casa enfermo un día, así que Falwell se enojó y decidió atrapar al gato que el hombre amaba, lo mató, luego cocinó al gato y después entregó los restos del gato a la casa del empleado para el almuerzo. Sí, por eso elegí el título de la miniatura, No te metas con los gatos, porque ahora tenemos que encontrar al asesino de Charlie Kirk para quienes vieron esa serie. Ahora, según Forbes, también una vez arrojó a un hombre a una jaula de osos después de haber tenido una discusión con él en uno de sus restaurantes. Así que sí, definitivamente tenía un pasado colorido. Como dije, estas personas son unos mafiosos. En 1948, el mismo año en que Israel se convirtió en una nación, Kerry Hezekiah murió de cirrosis hepática.
y su hijo, Jerry Falwell Sr., tuvo una conversión inmediata y radical al cristianismo. El contrabando de licor, el tráfico, el contrabando, que se vayan al diablo, porque ahora su negocio iba a ser el ministerio de la iglesia. Se convirtió en televangelista y fundó Lynchburg College en 1971, que eventualmente cambiaría su nombre a Liberty University, la Liberty University que conocemos hoy. Y sí, es cierto. En 1979, Jerry Falwell Sr. recibió como regalo un Jet Lear del fundador del partido Likud, entonces primer ministro de Israel, Menachem Begin. Eso es bastante generoso por parte de Israel, pero siempre me pregunto, ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? Porque eso me recuerda a cómo Bibi Netanyahu quería llevar a Turning Point USA al siguiente nivel. Ofreció llevar a Turning Point USA al siguiente nivel. Charlie Kirk dijo que no, pero aparentemente a nadie en los medios de comunicación principales le interesa responder la pregunta de por qué quería llevar a Turning Point USA al siguiente nivel. ¿Qué tiene que ver Israel con los jóvenes evangélicos, con una organización juvenil evangélica? Además, ¿cómo? Esa es mi otra gran pregunta. ¿Cómo exactamente planeaba él meter ese dinero en Turning Point USA? Supongo que no iba a escribir un cheque en blanco del partido Likud. Seguramente iba a lograr eso a través de otras personas y sus organizaciones, porque Israel nunca se ensucia las manos si puede evitarlo. Por cierto, esa es la lección de ayer. Utilizas a los cristianos para que hagan el trabajo sucio por ti. Y obtuve otra pista de un correo electrónico diferente que recibí sobre la Universidad Liberty. Dice: hola Candace, tengo algunos enlaces que podrían ser importantes para tu investigación sobre las conexiones entre el escándalo Irán-Contra y la Universidad Liberty. Ahora, para recordarte, el escándalo Irán-Contra fue un escándalo de tráfico que involucró a nuestro gobierno, la CIA, por supuesto, el Mossad. Jeffrey Epstein estuvo involucrado en el escándalo Irán-Contra, si hemos de creer al Mossad. Así fue como lo involucraron por primera vez, traficando armas a través de Sudamérica. Y la CIA y el Mossad fueron descubiertos involucrados, estaban tratando de controlar lo que sucedía en Sudamérica. Y sí, estaban armando a personas para tomar el control de países. Eso es, en cierto modo, lo que hace nuestra CIA. De todos modos, la razón por la que esto involucra a la Universidad Liberty es la siguiente. Durante el escándalo Irán-Contra, según continúa el correo electrónico, un hombre llamado Sun Myung Moon, un líder de culto evangélico norcoreano, ayudó a la CIA en sus llamados esfuerzos anticomunistas. Así es como construyeron lo que estaban haciendo durante el escándalo Irán-Contra en Centroamérica. Él utilizó su red logística a través de las iglesias para ayudar a los contras mediante su Iglesia de la Unificación. Él conectó y sus organizaciones vinculadas como causa. Y también manejó las relaciones públicas para la administración de Reagan respecto a la participación de Estados Unidos en Centroamérica a través de su periódico The Washington Times. Bien, lo importante es que este Sun Myung Moon más tarde rescataría a Liberty University. La persona en el correo dijo que la cantidad era aproximadamente entre 20 y 40 millones de dólares a mediados de la década de 1990. Ahora, me parece sumamente interesante. Esta persona me escribió: me parece sumamente interesante que el mismo líder de culto evangélico que trabajó con agencias federales y se benefició del escándalo Irán-Contra también rescató financieramente a Liberty University. Y ahora Liberty University podría estar conectada con la base militar de contrabando de drogas a la que él se refiere, Fort Huachuca. Esa fue la razón por la que envió el correo electrónico hablando de Fort Huachuca. Realmente interesante, diría yo, porque tenemos una historia sobre los federales contrabandeando el cristianismo. Sí, Israel, Corea del Sur. ¿Todo eso realmente sucedió? Sí, en realidad sucedió. Y el Washington Post hizo un artículo fantástico desglosando lo que llegó a conocerse como el culto Moon, un artículo que publicaron en 1997, cuando ese culto empezaba a desvanecerse, o supongo que su poder empezaba a disminuir aquí en Estados Unidos. Y es sorprendente porque si cierras los ojos e imaginas, empiezas a ver Turning Point USA y Turning Point USA. La fe, todo lo que he estado describiendo, lo he dicho desde el principio, lo que salió mal en Turning Point USA fue este impulso de fe.
Te lo he estado diciendo y te voy a mostrar que estos aviones egipcios, te lo he mostrado en parte, estaban siguiendo a Turning Point USA. La fe, estos pastores. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando con estos supuestos aviones egipcios? De hecho, parece que están entrando en Gaza. Así que voy a leerte partes de este artículo sobre la iniciativa del reverendo Sun Moon. Su Iglesia de la Unificación, él mismo se declaró simplemente un Mesías. Así que cuando empezamos a ver cómo parece que intentaban establecer a Charlie como una figura mesiánica y todo se ha vuelto de alguna manera sobre el dinero, en realidad no les importa Charlie. Es como, ¿cuánto dinero podemos ganar? Vamos a levantar la carpa. Lo vamos a lograr, gente, simplemente. Aquí está el maldito micrófono. Lo estamos poniendo en una cosa. Se siente como si hubiera dicho una sesión espiritista. ¿Por qué no te imaginas eso mientras te cuento lo que la Iglesia de la Unificación de Sun Moon estableció? O más bien, lo que logró en Estados Unidos. Y sí, vinculado al caso Irán contra a Israel y a inyectar dinero en la Liberty University. Bien, ahora nos dice que la Iglesia de la Unificación estaba tambaleando como religión en Estados Unidos, pero aún sigue siendo un negocio robusto y diverso. De nuevo, esto es en 1997, especialmente en el área de Washington, donde el movimiento controla más de 300 millones en empresas comerciales, políticas y culturales. Nos dice que las organizaciones propiedad de Moon y su círculo íntimo de seguidores coreanos y estadounidenses, o patrocinadas por ellos, poseen propiedades que se extienden desde Prince George hasta el condado de Fairfax, según registros corporativos, de propiedad y judiciales. Esta vasta y desconcertante multinacional podría llamarse Moon Inc. Es una extensa colección de iglesias, fundaciones sin fines de lucro y sociedades de cartera con fines de lucro en el área de Washington. La inversión de la Iglesia de la Unificación es una pieza clave en una maquinaria global que Moon utiliza para aumentar su credibilidad, difundir su doctrina espiritual y ganar influencia política, según miembros actuales y antiguos de la Iglesia. A medida que el movimiento de unificación evolucionó de vender rosas en las esquinas a adquirir el control de un canal de cable nacional, la capital del país se convirtió en el epicentro de las propiedades de Moon en Estados Unidos. Propiedades. Entre ellas se incluyen el Washington Times, el periódico Washington Times, una productora de video, una antigua iglesia majestuosa que alguna vez fue el orgullo de los mormones en la calle 16, noroeste de Washington, y propiedades en el área de Washington que pertenecen a la iglesia. Sus empresas afiliadas o altos funcionarios de la iglesia tienen un valor de más de $200 millones, según registros de propiedad y corporativos. Muchas propiedades. Te lo estaba diciendo, el punto de inflexión fue entrar en el sector inmobiliario. Es muy interesante. Se están metiendo en el sector inmobiliario, según un dato que tengo, porque van a enseñar a los jóvenes conservadores cómo comprar casas, estoy seguro. Tyler Boyer lidera la iniciativa. Washington será el centro de atención del movimiento de unificación mundial esta semana, ya que organizaciones patrocinadas por Moon van a realizar una serie de conferencias académicas. Y el Festival Mundial de Deportes y Cultura culminará el sábado con una boda masiva en el estadio RFK. El autoproclamado Mesías surcoreano se ha vuelto cada vez más vehemente dentro del movimiento de unificación. Las iniciativas espirituales y empresariales de Moon se consideran parte de un todo unificado. Las ideas sin el dinero para respaldarlas son solo sueños. Fin de la cita. Dijo Richard Rubinstein, el presidente de la Universidad de Bridgeport, controlada por el movimiento. Se entiende que la sección corporativa es el motor que financia la misión de la Iglesia. Te lo digo, esto es casi palabra por palabra si leyeras declaraciones sobre Turning Point USA y sus derivados. Necesitamos el dinero para hacer el trabajo. Esto es lo que vamos a hacer. Va a ser el 501 y Turning Point Action. Aquí es donde todo se va a unir. Continúa diciéndonos que desde la década de 1970, Moon ha alcanzado su mayor notoriedad en este país, no con su iglesia, sino con The Times, el diario de 100,000 ejemplares que compite con el Washington Post. Pero el periódico se ha convertido en una voz establecida de la América conservadora más allá de The Times. Las entidades afiliadas a Moon están conectadas por una compleja red de consejos de administración entrelazados y alimentadas por un flujo aparentemente interminable de dinero procedente del lejano oriente.
Eso les ha permitido comprar nuevos negocios e incluso ayudar a rescatar la tambaleante Liberty University del reverendo Jerry Falwell. De nuevo, esto es en 1997. Ejecutivos de entidades relacionadas con la unificación han reconocido que el dinero de Japón y Corea está financiando sus operaciones en Estados Unidos. Operaciones. Pero la magnitud y el mecanismo de esos pagos, así como sus fuentes exactas, han eludido a los investigadores en 3 continentes durante las últimas 3 décadas. Déjame decirlo más despacio para ti. ¿Me estás diciendo eso? Tenemos una organización basada en la fe con un brazo político que se extiende a iglesias evangélicas, que trabaja con Israel y ayuda a la CIA. En algún momento trafican armas a través de iglesias en presencia de su propia iglesia. Y ahora me estás diciendo que cuando empezaron a investigar de dónde venía ese dinero, en realidad no logran entender cómo el dinero llega desde Japón y Corea. ¿Y no fue ese el último viaje de Charlie? En realidad no lo fue. Él fue a Corea, vamos a llegar a eso. Luego, después de ir a Corea y reunirse con el pastor, este fue arrestado. De nuevo, llegaremos a eso. Después de ir a Corea, fue a Japón. Solo digo que el pasado parece un poco prólogo. ¿Por qué Charlie iba a una preparación? ¿Qué tiene que ver Charlie Kirk con Corea? Un punto de inflexión en la fe llevándote a Corea. Por cierto, están pasando muchas cosas en Corea del Sur. Como, cuando vi este artículo sobre cómo de repente establecieron un museo del Holocausto, pensé, ahí va el vecindario. ¿Tenemos ese artículo? Sí, los sionistas cristianos surcoreanos abrieron el primer museo del Holocausto del país. Debería agregar eso a mi cronología porque ahí se va el vecindario. Ya venimos. No puedes cuestionar nada. Te llamaremos Hitler. Lo siento, Corea del Sur. Estás muy borracho. Bueno, de todos modos, volvamos a este artículo antes de mostrarles lo que sucedió cuando Charlie fue a Corea y un pastor fue arrestado. Nos dice que Moon Inc. Perdón, déjame darle la vuelta a esto. Lado equivocado. Los negocios de Moon existen por varios motivos. Líderes de la iglesia y críticos están de acuerdo para emplear a miembros, ganar influencia en industrias que Moon considera cruciales y apoyar la agenda espiritual y política de Moon. A veces ese apoyo es directo, como cuando las organizaciones sin fines de lucro de Moon contribuyen a causas políticas y sociales conservadoras con donaciones financieras, personal y publicidad. Y a veces es indirecto, como cuando los grupos patrocinados por Moon organizan conferencias académicas, religiosas y culturales, invitando a profesores, clérigos, ejecutivos de medios y otros formadores de opinión a reuniones con todos los gastos pagados. Eso me recuerda a Turning Point USA Faith. Te dije que estaban emprendiendo esta cumbre de pastores. Iban a reunir a todos estos influencers cristianos sionistas. Entrenamiento. Tuvieron una cumbre de pastores dirigida por Rob McCoy. Como te mostré, Sean Foyt, ellos iban a liderar esto inyectando dinero. Esto es lo que estaba haciendo crecer Turning Point Faith, que surgió de Liberty University. Así que esto se siente especialmente relevante. Continúa diciendo que tendrán una conferencia sobre la esencia de los fundadores religiosos. Este es un tipo que fue ex sacerdote católico. Su nombre era Borderland. Él dice, cito, tendrán una conferencia sobre la esencia de los fundadores religiosos como Buda, Jesús. Y luego Moon consigue una sala llena de académicos para sentarse allí. Se toma una foto con ellos. Él gana credibilidad. Ellos pueden tener su conferencia. Es todo muy desordenado. Fin de la cita. Borderland, al igual que muchas personas que han recibido parte de la generosa recompensa de Moon, nunca ha podido descifrar la multitud de organizaciones que conforman Moon. Él dice y cita, mi dinero nunca proviene de la iglesia misma. Siempre se trata de algo internacional u otro. Eso es interesante. Porque cuando empezamos a investigar la operación Mocking Pastorate, teníamos la pista de que venía de una de estas fraternidades internacionales o lo que sea. POJF. No recuerdo qué era. El punto es que hay todas estas fraternidades internacionales de cristianos y judíos y están inyectando dinero con un propósito explícito. De hecho, te sentirás muy orgulloso de saberlo. Cuando trabajaba en el Daily Wire, solían traerme empresas para leer anuncios. Y me trajeron la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos para que leyera anuncios de ellos. Así que le dije a mi productor en ese momento, bueno, ¿qué es esto realmente? Vamos a buscarlo. ¿Está bien?
porque se me permitía rechazar una lectura de anuncios si tenía una objeción moral, si sentía que era moralmente contrario a ello. Así que busqué el sitio web y básicamente era: esto es lo que ustedes, los cristianos, pueden hacer por los judíos. Y dije, esto no se siente como una fraternidad, así que no, soy cristiano. Voy a ponerme a trabajar. Tenemos un montón de problemas. No nos están diciendo nada sobre lo que van a hacer en el Congo o cómo van a ayudar con lo que pasa en el mundo Armenia. ¿Por qué leería anuncios para eso? Hay algo raro con esa organización. Tienen las manos metidas en muchas cosas. De todos modos, así es como lo estaban haciendo. Le estaban pagando a este tipo, pero en realidad no venía de la iglesia de Moon. Venía de algo internacional o algo así. Así es como se esconde el dinero. Continúa diciendo que, en un pasillo, la Coalición Internacional por la Libertad Religiosa, el grupo que, según Bordelon, firma sus cheques. Hoy en día comparte una oficina con la Federación de Artes Marciales para la Paz Mundial y una empresa llamada Washington Times Aviation. La única persona en la oficina durante una visita reciente era un hombre coreano que hablaba poco inglés y decía: «Yo soy la Federación de Artes Marciales. Trabajo para el padre». Está bien. Luego nos dice que las empresas de Moon en Washington van desde una academia de ballet hasta una compañía de molduras arquitectónicas y revistas. Dijeron, cito, la idea era que seríamos como Disney controlando todo tipo de medios, trabajando en nombre de Dios. Siempre, siempre. Paquette, cuyo trabajo le daba acceso a información financiera sobre varios negocios relacionados con la iglesia, dijo que creía que prácticamente ninguno del universo. Unification en ¿las operaciones son rentables? Tienes todos estos negocios y ninguno es rentable. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo funciona eso en realidad? Y no empieza a sonar como el mandato de las 7 montañas. Estos pastores tenemos que tener un interés cultural aquí y allá. Tenemos que estar en todas partes. Y Turning Point nos va a ayudar a llegar ahí. Es muy interesante. ¿De dónde viene el dinero y a dónde va? Fue una de las últimas preguntas de Charlie Kirk antes de ser asesinado. Él creó Doge para determinar esa respuesta. Decidieron investigar la organización lunar en 1978. En 1978, una investigación del Congreso sobre la organización Moon concluyó que, cito, la Iglesia de la Unificación y numerosas otras organizaciones religiosas y seculares, encabezadas por Sun Moon, constituyen esencialmente una organización internacional que movía dinero libremente entre sus entidades. Segundo, los documentos presentados muestran que el efectivo de For Nostalgia, una de sus empresas, llega a través de una cadena de empresas que conducen a la unificación. Iglesia Internacional. Es una operación integrada verticalmente que es común en el imperio de Moon. Él continúa diciéndonos, esta es mi cita favorita porque transmite una gran vibra de iglesia. Por ejemplo, si encuentras $300,000 detrás de un lavabo o un inodoro, nos dice, cito, el reverendo, Moon enviaba bolsas de dinero en efectivo, bolsas grandes y gordas, fajos y fajos de billetes de 100 desde Corea y Japón al Manhattan Center. El estudio de grabación de la iglesia en la ciudad de Nueva York, dijo Paquette, cada vez que preguntábamos de dónde venía ese dinero, la respuesta era que venía del Padre. Bien, creo que con eso estamos claros. Estoy seguro de que sí. La riqueza del imperio económico mundial de la unificación sigue siendo un secreto celosamente guardado. Lawrence Ziliox, un investigador privado que ha estudiado la Iglesia por más de una década, ha concluido a partir de documentos de la Iglesia que la Unification Church International, la principal empresa holding de Moon NEE, superó los $500 millones a mediados de la década de 1980. El hombre que llevó a Moon, Inc., al siguiente nivel, pero la riqueza de la iglesia siempre ha estado centrada en Asia. Un análisis detallado realizado por el Far Eastern Economic Review en 1990 valoró las propiedades inmobiliarias de la iglesia solo en Corea del Sur en más de $1,000 millones. Sin embargo, en los últimos años, varias de las empresas coreanas han tenido pérdidas, lo que ha llevado a los expertos en negocios allí a preguntarse, al igual que sus homólogos en Estados Unidos, ¿de dónde proviene el dinero? Charlie Kirk, ¿de dónde viene el dinero? ¿Y a dónde va? Charlie Kirk está en Corea, está en Japón y le están diciendo que está allí.
por razones que tienen que ver con la represión de la fe cristiana. Y para ser honesto contigo, no creo que esa sea la razón por la que lo llevaron allí. No creo que esa sea la razón por la que impulsaron que Charlie fuera a Corea y a Tokio. La explicación de siempre sobre de dónde viene el dinero y a dónde va es que es Japón, no Corea, el que proporciona la mayor parte de la riqueza de la iglesia. Los observadores de la iglesia estiman que hasta un 70%. ¿No pueden llegar al fondo de eso? No lo sé. No sé la respuesta a eso. Sin embargo, a pesar de años de ese tipo de procesos legales, a pesar de los problemas financieros, el movimiento de unificación sigue inyectando cientos de millones de dólares en negocios existentes y nuevos emprendimientos en todo el mundo. Es simplemente un pozo sin fondo de dinero. Nadie sabe de dónde viene. Según los analistas empresariales y académicos que estudian la Iglesia, la incursión más ambiciosa de Moon en el proceso político en los últimos años fue la Coalición por la Libertad Americana, un grupo conservador que generó apoyo popular para el coronel Oliver L. Norte durante COVID. La investigación Irán-Contra. Además de unos 5 millones de dólares, los unificacionistas proporcionaron el personal que dio a la coalición su fuerza de base. Exmiembros de la iglesia dijeron, sí, por supuesto, hay que construir, hay que poder ayudar a los coroneles, hay que tener un ángulo militar aquí. Y así ha sido su proyecto más ambicioso, construir algo que realmente ayudó a las personas implicadas en el caso Irán-Contra. También nos cuenta que en 1995 la Federación de Mujeres hizo otra donación. Es uno de los otro brazo de esta iglesia, una donación que ilustra cómo Moon apoya a sus compañeros conservadores. Otorgó una subvención de $3,5 millones a la Christian Heritage Foundation, que más tarde compró una parte de la deuda de Liberty University, rescatando al reverendo Jerry Falwell. La escuela religiosa de Falwell en Lynchburg, Virginia, estuvo al borde de la bancarrota. El Post ha sabido de un apoyo financiero más reciente y directo de Moon a Falwell. El año pasado, New World Communications, que es la empresa matriz del deficitario Washington Times, prestó $400,000 a Liberty con un interés del 6% según el pagaré. Así que el punto de todo esto es que para conseguir dinero es una red, es un entramado financiero que le tomó a un investigador 10 años y aún así no pudo descifrar cómo se mueve todo ese dinero. Y así es como se siente. Turning Point USA se ha convertido en una red financiera muy compleja, donde entra y sale dinero. Y cada dólar se está gastando, y el dinero está regresando a ciertas personas. Y hay sobornos. Y cuando leo lo que sucedió con Moon Inc., me parece un lavado de dinero muy sofisticado, y lo comparo con lo que parece estar ocurriendo en Turning Point USA. Parece que la empresa creció más allá de Charlie Kirk, y entonces estaban listos para pasar al siguiente nivel. Quizás se les presentó la oportunidad de convertirse en Moon Inc. Y tal vez, Charlie dijo que no, tal vez. En fin, volvamos a Corea. Sí, el último viaje de Charlie fue a reunirse con un pastor y, según lo que le presentaron a Charlie, era que estaban sufriendo, que los cristianos están sufriendo en Corea porque quieren involucrarse en la política y, ya sabes, los cristianos quieren votar por lo que les preocupa a los cristianos. Pero, de nuevo, no creo que esa sea la razón por la que los McCoy estaban presionando para que Charlie fuera a Corea. Porque, ya sabes, acaban de conseguir un museo del Holocausto. Y no creo que haya pasado mucho relacionado con el Holocausto en Corea. Parece como si Corea estuviera siendo infiltrada, igual que Estados Unidos fue infiltrado. Quiero decir, puedes adivinar cuán grande, cuán extensa es la infiltración, adivinando cuán extensa es la educación sobre el Holocausto. Eso es lo que diría. Esa es la lección que, mirando hacia atrás, pienso que es un poco extraña. No aprendimos sobre esto en la escuela. Tuvimos que aprender sobre eso. Sí. Tienes que establecerte como la víctima definitiva antes de hacer la opresión definitiva. Esa es la vibra. No lo sé. De todos modos, te dejaré leer sobre esto. O mejor dicho, mira, este es el titular del Korean Herald. Como un pastor pro-Jun fue arrestado por violar la ley electoral. Fue arrestado el 1 de septiembre. 9. Ahora, para recordarles, Charlie estuvo allí el 4 y el 5 para la conferencia Build Up Korea. Así que días después fue arrestado. Y la retórica que estaba utilizando es interesante. Es muy interesante. Eche un vistazo a este clip de noticias. Y lo siento mucho, de verdad. Hello there, Skyler.
Su encarcelamiento ha suscitado preocupación sobre la libertad religiosa en Corea del Sur. El caso recientemente ganó más atención cuando su hijo, Chance, habló en Arizona en el AmFest de Turning Point USA. La corresponsal en Asia, Lucille Toulousan, habló con él después de esa aparición. Allí habló sobre el caso de su padre. El pastor Hyun Bo-sun sigue encarcelado en Corea del Sur por cargos relacionados con la ley electoral y ha llamado la atención de la administración coreana por su postura sobre las verdades bíblicas. En primer lugar, me gustaría agradecer a CBN News por cubrir la noticia de mi padre cuando más se necesitaba. Y fue entonces cuando creo que muchos cristianos en Estados Unidos especialmente empezaron a conocer la historia de mi padre. Creo que esta es una gran oportunidad para que los estadounidenses puedan darse cuenta de lo que está en juego y de lo que debemos hacer como hermanos y hermanas en Cristo. Como muestra de apoyo, la organización Advocates for Faith and Freedom ha lanzado una petición para un proceso legal justo en el caso del pastor Son. El apoyo de los estadounidenses también está creciendo. Eso incluye al fallecido Charlie Kirk, quien conoció al pastor Son en Seúl durante una conferencia. Mi padre pudo compartir lo que está sucediendo recientemente en Corea, especialmente con los líderes cristianos, incluido él mismo, y también la posibilidad de que mi padre pudiera ser arrestado. Y, de hecho, mi padre fue arrestado 2 días después de conocer a Charlie. Charlie se aseguró de que usaría su plataforma y su voz para que todo el mundo y Estados Unidos supieran que esto está ocurriendo en Corea del Sur. Y esto era importante para él porque era un ejemplo de lo que podría suceder si no hablamos en favor de la verdad bíblica. Entonces, solo para que lo sepas, ¿por qué fue arrestado? Bueno, fue acusado de violar la ley de elección de funcionarios públicos y la ley de autonomía de la educación local. Antes de asistir a una audiencia judicial el lunes sobre la orden de arresto en su contra, un pastor conservador participó en una protesta. Esta fue organizada por grupos cristianos, en la que él dijo que el Estado es, cito, igual que Hitler y los nazis, fin de la cita. Y su arresto sería una confirmación de su afirmación, según este artículo. Gritó las palabras de que Lee Jae-myung tiene que morir para que Corea viva. Luchando contra los nazis, chicos. Todo el mundo, en todas partes, está luchando contra los nazis todo el tiempo. Es que lo único que ha pasado en la historia del mundo son estos nazis y obviamente, si no permites que este museo venga y que los cristianos tengan un espacio aquí, cristianos, bueno, entonces obviamente el holocausto va a suceder de nuevo. Creo que es bastante lógico. Todo esto me parece correcto. Si hoy tuviera que darte mi mejor suposición sobre por qué Charlie Kirk fue asesinado, es porque le llegó una oferta. Para convertirse en el próximo Moon, para convertir Turning Point, que ya es una organización de $100 millones, en una organización multimillonaria como en bienes raíces, comprando empresas y haciendo todo tipo de cosas, trabajando con el ejército y los principales políticos del mundo. Y simplemente te das la vuelta y miras hacia otro lado. No hagas preguntas sobre de dónde viene el dinero o cómo lo estás obteniendo. Solo mantén las cosas a flote y sigue envenenando las mentes de los jóvenes y sigue diciendo que haces todo esto en nombre del Señor. ¿Por qué no? Si Moon pudo ayudar a la CIA a traficar en nombre del Señor, ¿por qué la organización de Charlie Kirk no podría hacer eso? ¿Qué demonios estaba haciendo Charlie Kirk en Corea? ¿De acuerdo? Esta es mi mejor suposición. Creo que esto es a lo que Charlie Kirk dijo que no. Creo que esto es lo que Charlie Kirk rechazó. Y me imagino que si eres uno de sus lugartenientes y piensas que esto es mucho dinero, que es un gran pago, podrías traicionarlo por eso. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Un episodio muy largo, pero un episodio muy importante para ver cómo todo esto se conecta. Vamos a hacer una pausa antes de leer algunas de sus preguntas. ¿Debes impuestos atrasados? ¿O tal vez no has presentado tus impuestos en años? Sí. Bueno, ahora es el momento de resolver tus asuntos fiscales. Con la conversación nacional sobre la abolición del sistema de impuestos sobre la renta,
el IRS está contraatacando y demostrando que quiere quedarse volviéndose aún más agresivo que nunca. Están enviando más avisos de cobro, presentando más gravámenes fiscales y recaudando miles de millones más que en años recientes. El IRS puede embargar salarios, cuentas bancarias, seguro social, jubilación e incluso tu casa. Si debes o no has presentado tus impuestos, no es cuestión de si el IRS va a actuar, sino de cuándo lo hará. Tax Network USA ofrece una llamada gratuita de análisis con el IRS para mostrarte tu situación y qué pueden hacer antes de que sea tarde. Sus programas y estrategias pueden ahorrarte miles de dólares o eliminar tu deuda si calificas. No cometas un error grave representándote o llamando al IRS por tu cuenta. Renunciar a tus derechos puede costarte más dinero. ¿Ellos no están de tu lado? Protégete con Tax Network USA y comienza hoy el proceso para resolver tus asuntos fiscales de una vez. Llama al 1-800-900-58001 o visita tnusa.com/Candace para tu llamada de descubrimiento gratuita con Tax Network USA. Nuevamente es tnusa.com/Candace. También quiero recordarles sobre American Financing, porque entre los comestibles, los viajes y los precios más altos, es fácil sentirse completamente abrumado, especialmente si ya dependes de las tarjetas de crédito para cubrir lo básico. Si las deudas se están acumulando, debes saber que no estás solo. Si eres propietario de una vivienda, quizás hayas considerado contactar a American Financing. Pero tal vez dudaste porque no quieres perder tu baja tasa hipotecaria. Por eso American Financing creó el Smart Equity Loan, una forma simple e inteligente de encaminar tus finanzas sin renunciar a tu baja tasa. A diferencia de un HELOC, que puede fluctuar, el Smart Equity Loan ofrece una tasa fija, así tendrás un pago mensual predecible. Te permite usar el valor acumulado de tu casa para pagar deudas con altos intereses, liberar tu flujo de efectivo y mantener tu hipoteca actual intacta. No hay tarifas iniciales. Para saber si califica, llame hoy al 800-795-1210. Nuevamente, llame al 800-795-1210 o visite americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Espero que ahora te resulte obvio que se infiltraron en la fe cristiana. Para mí es muy evidente. Se infiltraron en organizaciones cristianas y hemos estado bajo el hechizo de una operación psicológica. Eso es lo que pasó aquí. Estas personas no son pastores. Estas personas son soldados. Estas personas no son influencers. Estas personas son soldados y la guerra es contra nosotros. La guerra es por tu mente. Y puedes reconocer esto muy fácilmente, ¿verdad? No puedes ser cristiano e ignorar lo que está pasando en Gaza. No puedes simplemente fingir que eso está bien. No puedes ser cristiano y no buscar la verdad. O tratar de demonizar a quienes la buscan. Creo que eso es evidente por sí mismo, ¿verdad? Y sí, espero que este episodio haya despertado a mucha gente. Espero que la gente haya tomado conciencia de lo gravemente que todos hemos sido manipulados, yo incluido. Nunca podré dejar de ver esto y es un cáncer. Realmente es un cáncer. Si quieres apoyarnos a nuestro trabajo independiente, porque no estamos recibiendo dinero de Moon Inc., tenemos nueva mercancía en la página web, somos un equipo pequeño, pero siento que somos como el pequeño motor que sí pudo aquí. Ahora puedes comprar un paquete autografiado en físico disponible en nuestra tienda. Mis libros, Hazle un sándwich y Blackout, firmados por mí. Visita nuestros canales en español, portugués y francés. El enlace está en la descripción. Leeré el comentario principal del episodio de ayer. Alguien escribió, esto es realmente gracioso. Ben Shapiro es el tipo de persona que te despierta para decirte que se va a dormir. Absolutamente hilarante. Sí, están publicando más contenido en mi antiguo canal de Instagram. Es una locura. De verdad lo es, pero también ya no son relevantes. Vera Black Designs escribe, Hola Candace, sobre las señales con las manos de Dan Flood. Y el tipo de marrón en la primera fila que se subió las mangas justo en el momento en que le quitaron la vida a Charlie. ¿Crees que había algo ahí o fue una coincidencia? No creo que haya sido mucha coincidencia. ¿Te refieres a Rick Cutler? Sí, él tiene una historia muy complicada. Ni siquiera hemos hablado de él, de su historia en el Departamento de Defensa, ni de la historia de su familia. Mira, al final del día estoy convencido de que ese día se llevó a cabo una operación para asesinar a Charlie Kirk y hay personas implicadas. Eso es lo que todavía estamos investigando, el cómo. Creo que ya descubrimos el por qué.
Eso hace que toda la historia tenga sentido, lo que estaba ocurriendo. Charlie, el dogo, la oferta de BB9, Yahoo, el extraño, la posesión que se apoderó de los sionistas cristianos. Decirle que investigue esto sería completamente erróneo. Me siento como Moon Inc. pasó su prólogo sobre ese tema. Jennifer K8033 escribe: Candace, ¿has visto o observado el trabajo que John Bray ha realizado con respecto a su teoría sobre Charlie? Es bastante convincente. Rezo por ti y tu familia. Cuídate y gracias por disculparte con el caballo enano. Lo siento de nuevo por el caballo enano. Estaba fuera de control. Pero Ben sigue siendo falso y gay. Sí, he visto a John Bray y el trabajo que está haciendo. También me parece muy convincente. Y he estado comunicándome con él tras bambalinas. Está ocurriendo tanto y hay tantos agujeros de conejo por los que meterse. Y de nuevo, eso entra en la categoría del cómo hasta que me sienta totalmente seguro de cómo se logró. No quiero presentar una teoría porque estoy bajo tanta vigilancia. Si digo una cosa y me equivoco en algo, de repente fingen, oh Dios mío, tan radical, todo ha sido desacreditado. Sobre el por qué sí me siento seguro, sugerí que se trataba de tráfico cuando empecé a analizar la ruta de las llanuras egipcias y cómo las estaban rastreando. Turning Point USA, fe y pastores durante años y este tipo de infiltración y toma de control de Turning Point USA, que esta fe simplemente apareció de repente, eso no era lo que estábamos haciendo. Charlie y yo íbamos por ahí hablando de mercados y capitalismo. Parpadeé y de repente todo giraba en torno al Señor y todos hablaban del Señor pero espiritualmente es como, esto no se siente como si se tratara de la verdad o la honestidad o de Jesucristo en absoluto. En realidad parece como si estuviera siendo controlado por personas que odian a Jesucristo. En realidad es solo una sensación que tengo. Esta persona escribe: mire a Paul E. Valles. Ya lo hice. Oficial de inteligencia del ejército retirado. Coescribió el libro Mind War con Michael Gallagher. Aquino, quien era un oficial de operaciones psicológicas de inteligencia del ejército y un satanista declarado, porque Paul Valley también forma parte del consejo asesor de Turning Point USA. Bueno, no importa, siempre y cuando recibas un cheque lo suficientemente grande, como hemos aprendido. ¿A quién le importa? Él adora a Satanás, ¿de acuerdo? Están practicando el tipo de cristianismo que se puede comprar, claramente. Y sí, eso es cierto, por cierto, porque lo he investigado. James, en realidad, debería agregar que los académicos deben tomar nota de las conexiones militares aquí, porque creo que él también tiene alguna conexión en Fort Huachuca. Mientras volvemos a sumergirnos en eso, James escribe: Hola Candice, mi novia y yo te escuchamos en cada episodio mientras estamos en el trabajo y luego hablamos sobre ello cuando llegamos a casa. Sería muy especial para ella si pudieras saludar rápidamente a Christian. Hola Christian, espero que no hayamos escrito mal tu nombre. ¿O es Cristina? Porque podría haber sido Cristina y él simplemente se equivocó ahí. Ya seas Christian o seas Cristina o seas una Cristina cristiana, me gustaría saludarte y agradecerles a ustedes por ver el episodio todos los días. De verdad, lo aprecio mucho. A todos ustedes los aprecio muchísimo. Ayer me encantó ver cómo explotó el Instagram de Maggie. Eso fue increíble. Ella se lo merecía. Me encanta eso para ella, que haya tomado una decisión difícil en su momento, pero que fue la decisión correcta. Siempre debería ser recompensado por eso. Free Hour Speech escribe: punto de inflexión, No hay nada que ver aquí. Sí, nunca hay nada que ver excepto pirotecnia. Living for His Glory Daily escribe: esta es la razón por la que tienes que mirar a Ferris y Dan Wilkes. Explica otra razón para el empuje de Ben Shapiro contra ti y el empuje para entrar en Turning Point. Solo soy una mamá que ya no es ciega a las mentiras, enviando mi investigación esta noche. Es gracioso que digas eso porque tuve un sueño. ¿Fue tan claro? Te prometo que esto lo puedes comprobar con Village. Crazy Lady, mi chica Mel en X porque desperté a mi esposo. Fue después de que Ben me atacara por primera vez y yo estaba como, qué raro. No sé cuál es su interés en esto. Y tuve otro sueño muy vívido. El sueño fue tan vívido. Era como si alguna vez has visto Harry Potter. Y cuando tienen la escena del tablero de ajedrez y están teniendo una guerra de magos, pero están jugando una partida de ajedrez. Básicamente era una partida de ajedrez y Ben era una de las piezas. Y lo que vi en ese sueño
o como lo sentí, porque ya sabes, no hay palabras en esto, es que él estaba siendo enviado. Y me desperté, literalmente desperté a mi casa a las 4 en punto AM en la mañana y dije, acabo de tener un sueño, que tenemos que investigar a los hermanos Wilkes. Tan raro que ven, la razón por la que lo están enviando, por la que lo están mandando, es porque los hermanos Wilkes están perdiendo la cabeza por algo. Te lo juro, Mel, la loca del pueblo puede mostrarte el mensaje de texto, así. Luego me desperté y envié un mensaje, me desperté y empecé el día y Mel me escribió. Y ella dijo algo sobre el mandato de las 7 montañas y luego mencionó a los hermanos Wilkes. Y yo estaba como, es una locura que me estés escribiendo esto porque tuve un sueño a las 4 de la mañana. Ellos no estaban en mi mente para nada. En realidad no sé nada sobre ellos. No es como si alguna vez hubieran sido parte de las operaciones diarias de la agencia ni nada por el estilo. Pero sí financian a PragerU. Ellos financian Turning. Lo siento, dije. Punto de inflexión EU. Ellos financian a PragerU y financian al Daily Wire. Y no son, ya sabes, cristianos evangélicos. Financian las mega iglesias. Comenzaron la iglesia de Rob McCoy. En realidad, ellos lo financiaron. Eso fue interesante, que es lo que ella me estaba contando. Lo investigué y todo eso es cierto. De todos modos, sé que estoy a punto de hablar de mis sueños antes de que todos empiecen a alterarse. Pero, igual voy a hablar de mis sueños, especialmente cuando son tan vívidos. Y nunca he soñado de manera más vívida, y más precisa que desde que Charlie Kirk fue asesinado. Es increíble. Es como me estuvo perturbando durante las semanas después de que él despertó de mi sueño. Me imagino que esto es lo que Charlie experimentaba en 2018, cuando tenía visiones de que iba a morir. Eso es lo que me está pasando ahora a mí sobre cosas que han sucedido en esta investigación o, ya sabes, cosas que estaban pasando con Charlie. En fin, por lo que valga eso. Y solo para recordarles, antes de despedirnos, que mañana tenemos un club de lectura de 2 horas. No tendremos episodio, pero sí tendremos un club de lectura de 2 horas porque vamos a volver a no hacer episodios los viernes, a menos que hagamos algo ocasional que les compartamos. Y eso es para compensar el club de lectura que nos perdimos a finales del año pasado, así que será a las 4 de la tarde, hora del este. Si no se han inscrito en el club de lectura, deberían hacerlo. Podemos profundizar mucho más en estos temas y pueden hacerlo simplemente entrando a candiceowens.com. Yo estaré ahí. Chicos, nos vemos el lunes.